Hello everyone, this is an overview of RS 440, The Challenge of Leadership, a study on the Church Triumphant by Dr. Ken Chant and Dr. Stan DeKoven, presented by Dr. Bob Weed and translated by Pastor Arturo Santiago. Hola a todo el mundo, este es un estudio del RS 440, El Desafío del Liderazgo, un estudio sobre la Iglesia Triunfante por Ken Chant y Stan DeKoven, presentado por el Dr. Bob Weed y traducido por el Pastor Arturo Santiago. I will build my church, said Jesus, and the gates of hell will not prevail against it, in Matthew 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. That saying comes strangely to our ears, but the phrase the gates of hell was a common idiom in the Greek world, used to convey the idea of the strongest possible force. Las puertas del infierno. Ese dicho nos suena extraño, pero la frase las puertas del infierno era un lenguaje común en el mundo griego que se usaba para transmitir la idea de la fuerza más profunda, poderosa posible. So Jesus was saying, until now you have known nothing mightier than the gates of hell, but I'm about to create a new thing, my church, against which the gates of hell will be as impotent as a paper sword against granite. Así que Jesús estaba diciendo, hasta ahora no habéis conocido nada más poderoso que las puertas del infierno. Pero estoy a punto de crear algo nuevo, mi iglesia, contra la cual las puertas del infierno serán tan impotentes como una espada de papel contra el granito. We may apply that idea to three aspects of the indestructible church. Podemos aplicar esa idea a tres aspectos de la iglesia indestructible. The church is stronger than time. The church is tough. It's indestructible. And how absurd it must have seemed to them back then. La iglesia es más fuerte que el tiempo. La iglesia es fuerte, indestructible. Qué absurdo debió parecer. One can almost hear a guffaw of derision. And at first, they did desert him. But then came Pentecost. Casi se puede oír una carcajada de burla. Y al principio lo abandonaron. Mateo 26:56. Pero luego llegó Pentecostés. The 4th century historian Eusebius writes, words cannot describe the outrageous agonies endured by the martyrs. El historiador del siglo IV, Eusebius, escribió, las palabras no pueden describir las atroces agonías que padecieron los mártires. For as soon as the sentence was pronounced against one martyr, another and still another would rush to the judgment seat and confess that they too were Christians. Porque tan pronto como se pronunciaba la sentencia contra un mártir, otro y otro más corrían al tribunal y confesaban que ellos también eran cristianos. They died with a song on their lips. They regarded with indifference the terrible cruelty and the many different tortures, and with undaunted boldness they declared their devotion to the God of the universe. Murieron con una canción en los labios, contemplaron con indiferencia la terrible crueldad y las múltiples y diversas torturas, y con intrépida valentía declararon su devoción al Dios del universo. Theodosius the Great said, for each martyr who fell, 100 more sprang to take his or her place, until the church, invincible, went on to girdle the earth. Within 350 years of the day of Pentecost, Christianity was the sole religion left in the Roman Empire. Teodosio el Grande, por cada mártir que caía, surgían 100 más para ocupar su lugar, hasta que la iglesia, invencible, llegó a rodear la tierra. En los 350 años siguientes al día de Pentecostés, el cristianismo era la única religión que quedaba en el Imperio Romano. Now, 20 centuries later, the same scenario is being repeated. People are again describing the church as a fusty anachronism. They talk about the post-Christian era. Ahora, 20 siglos después, se repite el mismo escenario. Se vuelve a describir a la iglesia como un anacronismo anticuado. Se habla de la era postcristiana. But this is also the age of persecution. More people have perished for Christ in the past 100 years than in all the previous centuries combined. Esta es también una era de persecución. Más personas han perecido por Cristo en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores juntos. But it is also a century of growth. The church is now twice the size it was 100 years ago, and may well double again by the middle of this century. Pero también es el siglo de crecimiento. La iglesia tiene ahora el doble de tamaño que hace 100 años, y bien podría duplicarse nuevamente para mediados de este siglo.
Behind the facade of nominalism, there remains the real church of Jesus Christ. That church is as unconquerable today as it has ever been in the past. Detrás de la fachada del nominalismo se esconde la verdadera iglesia de Jesucristo. Esa iglesia es tan invencible hoy como lo ha sido en el pasado. The church is stronger than death. In modern English, the word hell has come to mean the place of fiery torment where the damned will suffer for eternity. La iglesia es más fuerte que la muerte. En inglés moderno, la palabra infierno ha llegado a significar el lugar de tormento ardiente donde los condenados sufrirán por la eternidad. But the Old English word originally meant just a hole in the ground, hence the grave, hence the place where the dead dwell. Pero la palabra en inglés antiguo originalmente significaba solo un agujero en el suelo. De ahí la tumba, de ahí el lugar donde moran los muertos. In Greek mythology, Hades was pictured as a deep, gloomy cavern in the bowels of the earth, or sometimes of the sea. En la mitología griega, el Hades era representado como una caverna profunda y sombría en las extrañas de la tierra, o a veces del mar. It was a place distinct from the grave. For when a person died, said the Greeks, his body was buried in the grave, but his shade, his ghostly self, traveled down into the netherworld, into Hades. Era un lugar distinto de la tumba, pues cuando una persona moría, decían los griegos, su cuerpo era enterrado en la tumba, pero su sombra, su yo fantasmal, viajaba al inframundo, al Hades. Hades was the personal name of the god who was supposed to preside over that grim and shadowy haunt, a god so fearsome, so powerful that the Greeks became terrified of even pronouncing his name. Hades era el nombre personal del dios que se suponía que presidía ese lugar sombrío y tenebroso. Un dios tan temible, tan poderoso, que los griegos tenían miedo incluso de pronunciar su nombre. So they called him Pluto, from the Greek word for riches or wealth, because he owned all the earth's precious metals that were deep and buried in the ground, and the jewels. Por eso lo llamaron Plutón, de la palabra griega que significa riqueza, riqueza, porque poseía todos los metales preciosos de la tierra y las joyas enterradas profundamente. Once the pitiless gates of Hades had been closed behind a shade, it was believed that not even the chief of the gods, Zeus, could rescue the unhappy captive from the relentless hands of Pluto and his furies. Una vez que las despiadadas puertas del Hades se cerraron tras una sombra, se creía que ni siquiera el jefe de los dioses, Zeus, podría rescatar al infeliz cautivo de las implacables manos de Plutón y sus furias. Christ seized the old Greek myth and made it an image of victory that he would give to his church, as though he had said, Cristo tomó el antiguo mito griego y lo convirtió en una imagen de la victoria que daría a su iglesia, como si hubiera dicho, even if you should die and be plunged in the very bottom of Hades, yet if you belong to my church, you cannot be held there. Those gates will be torn off their hinges as though they were twigs. You will rise again. Death cannot chain you. aunque mueras y te sumerjas en el fondo del Hades, si perteneces a mi iglesia, no podrás permanecer allí. Esas puertas serán arrancadas de sus goznes como si fueran ramitas. Resucitarás de nuevo. La muerte no puede encadenarte. Now, how sure can we be? We have at least two infallible witnesses that Jesus is alive today. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Tenemos al menos dos testigos infalibles de que Jesús está vivo hoy. The first is his name. The name of a dead man cannot do what the name of Jesus does. Número uno es su nombre. El nombre de un muerto no podría hacer lo que hace el nombre de Jesús. His Spirit as well. He could not give the Holy Spirit in glory and power with supernatural signs unless he were alive, sitting with authority in the heavenlies. Próximo, su espíritu. No podía dar el Espíritu Santo en gloria y poder con señales sobrenaturales, a menos que viviera sentado con la autoridad en los lugares celestiales. Hechos 2, 1 al 4 y 32 y 33. The prophets in the Old Testament foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he would not be abandoned to Hades, nor would his flesh see corruption. And now God has raised Jesus from the dead, of which we are all witnesses. Los profetas previnieron y hablaron de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni su carne vería corrupción. Y ahora Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos.
in Acts 2:32 through 33 also tell us that being therefore exalted at the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out the Spirit just as you yourselves can see and hear. Hechos 2:33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que es vosotros veis y oís. The church is stronger than Satan. In Bible days, governors, counselors, judges, they often held their court near the gates. Hence, by a process called metonymy, the gates became synonymous with the government or authority. La iglesia es más fuerte que Satanás. En los tiempos bíblicos, los gobernadores, consejeros y jueces solían celebrar sus audiencias cerca de las puertas de una ciudad. Por eso, mediante un proceso llamado metonimia, puertas pasó a ser sinónimo de gobierno o autoridad. In the same way, the phrase the gates of hell conveyed to Jesus' hearers the idea of the kingdom of darkness and its ruling sovereign, Satan. De la misma manera, la frase las puertas del infierno transmitía a los oyentes de Jesús la idea del reino de las tinieblas y de su soberano gobernante, Satanás. But we have victory in Christ over Satan. Luke 10:17 through 20 tells us this, Romans 16:20, Colossians 2:13, and Ephesians 6:12, and as well as 2 Corinthians chapter 10, verses 3 through 4. Tenemos victoria en Cristo sobre Satanás. Lucas 10:17 al 20, Romanos 16:20, Colosenses 2:13, Efesios 6:12, 2 de Corintios 10, del 3 al 4. And the church is also stronger than temptation. One of the temptations facing pastors today is the idol of church growth. The pressures to grow churches large is tremendous. Many pastors feel like failures because they pastor smaller churches. También la iglesia es más fuerte que la tentación. Una de las tentaciones que enfrentan los pastores hoy en día es el ídolo del crecimiento de la iglesia. La presión para hacer crecer una iglesia grande es tremenda. Muchos pastores se sienten fracasados porque pastorean iglesias más pequeñas. But Jesus didn't call pastors to grow churches. He called pastors to plant and water. As 1 Corinthians 3:6 tells us, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. It's Jesus who grows the church. Matthew 16:18 says, and on this rock I will build my church. Jesus speaking. Pero Jesús no llamó a los pastores a hacer crecer las iglesias. Llamó a los pastores a plantar y a regar. 1 Corintios 3:6 nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Es Jesús quien hace crecer la iglesia. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. But what about churches that fail? This promise is true only of churches that Christ is building. And that gives us a double responsibility. Pero, ¿qué pasa con las iglesias que fracasan? La promesa es válida solo para las iglesias que Cristo está construyendo. Eso nos da una doble responsabilidad. First, we need to keep Jesus as Lord. See that Christ is indeed the builder of our church. Measure your church from time to time. Is Jesus still Lord of the whole place? Número 1, mantener a Jesús como Señor. Veamos que Cristo es verdaderamente el constructor de nuestra iglesia. Mida su iglesia de vez en cuando. ¿Es Jesús todavía el Señor de todo en este lugar? Only the church that Christ is building can hope to withstand the batterings of hell. Solo la iglesia que Cristo está edificando puede tener esperanza de resistir los embates del infierno. So we need to keep to the church. We need to stay closely bonded to a church that Christ is building. Número 2, tenemos que mantener en iglesia. Mantengamos estrechamente unidos a la iglesia que Cristo está edificando. Hebreos 10, 24 y 25. Indeed, if you love Christ, you will love the church, which is His body on the earth, with Himself as its head. Can you truly love one without equally loving the other? En efecto, si amas a Cristo, amaréis la iglesia, que es su cuerpo, en la tierra siendo Él la cabeza. ¿Se puede amar verdaderamente a uno sin amar igualmente al otro? Or to look at it differently, why would we impose upon ourselves the worst punishment the apostles could devise? Rather, let us recognize that they who belong to an indestructible church will themselves be indestructible. O, para verlo de otra manera, ¿por qué te impondrías el peor castigo que los apóstoles pudieran idear? Más bien,
Reconozcamos que quienes pertenecen a una iglesia indestructible serán ellos mismos indestructibles. In the church, the toughest thing on the earth, the insecure find unshakable security, the weak find invincible strength, and the nameless find a divine identity. En la iglesia están los más fuertes. Los inseguros encuentran una seguridad inquebrantable. Los débiles encuentran una fuerza invencible. Los anónimos encuentran una identidad divina. The lonely find an unfailing fellowship, the dying find imperishable life, the disgraced find endless glory, and the separated find unbroken union with Christ. Los solitarios encuentran una comunión inquebrantable. Los moribundos encuentran una vida imperecedera. Los deshonrados encuentran una gloria sin fin. Los separados encuentran una unión inquebrantable con Cristo. If you want these treasures, you had better get in and stay in the indestructible church that Christ is building. Si quieres esos tesoros, es mejor que entres y permanezcas en la iglesia indestructible que Cristo está construyendo. Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail over it. And that's just what he's been doing, and that's what he's done. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso es exactamente lo que ha hecho. So remember, the church is stronger than time, the church is stronger than death, the church is stronger than temptation, and the church is stronger than Satan. Así que acuérdate, la iglesia es más fuerte que el tiempo, la iglesia es más fuerte que la muerte, la iglesia es más fuerte que la tentación, la iglesia es más fuerte que Satanás. Keep Jesus as Lord, keep to the church, and keep building the church that Jesus wants. Por lo tanto, mantén a Jesús como su Señor. Mantente en la iglesia. Sigue construyendo la iglesia que Jesús quiere. And that's what this course, RS 440, The Challenge of Leadership, is designed to help you with. Y este curso es para que fue creado por esto, para que entiendas estas cosas que hemos hablado hoy día. And we pray that God would bless you in your studies. Y oramos a Dios para que Dios te bendiga en estos estudios.